Knows Me. Otra gran canción. Gabriela Cerruti dice, Juan Pablo, vos decís que sos viejo por lo de Telo. Yo los escucho en una radio enchufada. Y Cristina dice, por fin alguien lo explica. Ahora queda saber por qué el programa de Diego Seyman sale sin imagen. Eso lo sé, pero no te lo puedo explicar. Eso lo sé, pero no lo puedo explicar. Una cuestión contractual, ya está. Pero lo sé. Pero tampoco es culpa nuestra. No. Pero siguen escuchando. Es un privilegio tenerlo a Diego, obvio. es un gran privilegio. Y es tan grosso Diego que por lo menos el costo que hay que asumir en este momento es que no se lo vea. Es tan crack Diego que... pero bueno, hay detalles así, letra chica que, perdón, pero lo sé, pero no los puedo contar. 12 y 10 en toda la República Argentina. Ronda informativa aquí en No Somos Nadie. Barbie Arroyo. Bueno, vamos a hablar de Ricardo Darín, porque este segundo semestre del año está pasando por un momento fantástico. Por un lado, cada vez que se acerca agosto-septiembre, se va de gira a España, donde ya tiene esa plaza teatral, junto con Andrea Pietra, producidos por Daniel Greenbank, con Escenas de la Vida Conyugal, que es la 9ª temporada. Pero ahora hay un ingrediente extra, porque se va a ver a Dante, a su nieto. A su nieto. Claro, que nació hace apenas unos meses y que además modificó toda la vida de los Darín, porque tanto él como su esposa, Florencia, se quieren instalar gran parte del año allá. Quieren estar cerca del Chino, por supuesto, de su hijo, de Úrsula también, a ayudarlos en esto y además esta cosa de abuelo baboso, como les pasa a todo el mundo, por supuesto, y estar más tiempo con Dante. Con lo cual, la temporada en teatro va a ser breve. Solamente son 10 días, del 3 al 13 de septiembre, en el Alcalá, como siempre, pero porque él es el padrino, podríamos decir, del Festival de San Sebastián, que comenzará 3 días después y tiene que viajar hacia allí, donde va a recibir un premio, y después se quiere quedar todo el tiempo posible en España, acompañando a Dante, que hay fotos ya, por supuesto, lo vemos allí junto al Chino Darín, ¿no? ¿Viven en Madrid? Sí, viven en Madrid. Además, están en más, claro, hermoso. La ciudad de Buenos Aires es hermosa, pero Madrid... Sí. Y lo reciben maravilla. tan bien. Yo lo he ido a ver en Escenas de la Vida Conyugal allí el anteaño pasado, y cuando él sale a escena y dice las primeras palabras como su personaje, ya todos se ponen de pie, lo aplauden. Es San Martín, más o menos. Yo creo que en Madrid pasa con Darín lo que aquí pasa con Joan Manuel Serrat. Por ejemplo, exacto, lo adoran, sí, en la calle. Lo de Serrat, si quieres, más extendido en el tiempo, lo del Nano acá, pero... Darín tiene ese predicamento en España. Y allí va a estar presentando, por supuesto, Lo dejamos acá, película que hizo con Diego Peretti, que va a llegar a Netflix un poquito más adelante, pero mientras tanto va a tener su premier en San Sebastián. Muchas gracias, Barbie L. Recién estábamos escuchando Genesis y hace poquito Phil Collins dio una entrevista donde reconoció que en 2024 estuvo al borde de la muerte, producto de una adicción con el alcohol. Ya había muerto Phil Collins. Ya había muerto. Claro, Marione Pergolini, al que le mando un abrazo, dijo murió Phil Collins por radio y nadie chequeó. Es verdad. Marione lo hizo a propósito, como diciendo, a ver quiénes entran, quién chequea. Y no chequeó nadie. En otra época, hoy hay como un doble, triple chequeo, inteligencia artificial, fake news. Ha pasado ahora situaciones. En el Mundial, recordás que pasaba una situación bastante particular. Sí, la de Flor Peña anunciando la muerte de Jorge Messi. Claro. Sí. De ahí también es como que se recordó aquel episodio de Mario. Claro, pero el de Mario si querés era más candoroso, pero como estás hablando de Phil Collins, hablo de esa muerte de Phil Collins decretada por Mario Pergolini. Dijo en una entrevista que en 2024 iba la gente a despedirse, que él no se acuerda quiénes fueron a despedirlo, pero que la situación era realmente muy complicada. Cuando bebía, el tiempo se me escapaba de las manos, recordó en esta entrevista. Tomaba vino al despertarme, eso era lo que quería para desayunar, una copa de vino, pero no bebía por la noche. Así que, para ser honesto, no era consciente de tener un problema, confesó Collins, que ya había pasado por varias clínicas de rehabilitación e internado muchas veces contra su voluntad. Mis riñones estaban fallando, mis órganos estaban paralizando. La gente venía a despedirse, pero no recuerdo que vinieran. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Todos estaban preocupados de no volver a verme. Todo podría haber salido terriblemente mal. Y hay una carta en esta nota que él dio, que él escribió a su hija, Lily Collins, en la que ella le pone: te perdono por no haber estado cuando te he necesitado y por no ser el padre que esperaba. Te perdono por los errores que has cometido y aunque parezca que es muy tarde, aún no lo es. Te rompe el corazón que una hija te diga eso, pero públicamente, además, pero también el reconocimiento a
yo te perdono, arranquemos de vuelta. Todavía tenemos tiempo para volver a empezar y para reconstruir este vínculo que hasta ahora estuvo un poco dañado. Entiendo, y no me meto en cuestiones estrictamente familiares, relación padre-hija, pero que tome estado público, es una decisión de la actriz Lily Collins, también como que expone una relación padre-hija, ¿no? Con algunas cosas que deberían empezar y terminar ahí en el vínculo. Él también reconoció abiertamente y públicamente que sus adicciones le habían traído muchos conflictos con sus hijos y con sus ex mujeres. Claro. Lily Collins además muy Emily in Paris. Emily in Paris, claro. Que además acaba de ser madre, tiene una beba muy chiquita a la que le hace escuchar música de su abuelo y la nena es como que quiere agarrar palillos. Así, tipo, el hijo de Phil Collins toca la batería. Cuando sí. vino acá por última vez tocaba Nicholas la batería, muy bien. Y Phil estaba, pero muy afinado, impecable. Sí. Bueno, Phil Collins, que la salud lamentablemente le ha jugado en contra. Él tuvo un problema en las dos vértebras en la parte superior del cuello y eso le impide movilizarse normalmente. No necesita ayuda, puede caminar, necesita ayuda, pero obviamente no puede tocar ya la batería. Claro. No, es verdad. 12:15. Euge. Bueno, vamos a hablar de las importaciones. Nosotros venimos contando que cuando sale el dato de balanza comercial macroeconómico, las importaciones vienen cayendo. ¿Pero por qué? Porque las que vienen cayendo sobre todo son las de bienes intermedios, que son aquellos que se utilizan para después hacer la fabricación nacional de productos terminados. Pero las importaciones vía courier, que son aquellas puerta a puerta, vienen registrando máximos históricos. En junio fue de 125 millones las importaciones según la consultora analítica, lo cual es un incremento interanual del 73,8% respecto del mismo mes del año pasado. Y si vos tomás como referencia junio de 2024, cuando todavía no se había hecho la desregulación del sistema puerta a puerta, el salto fue del 641% con 5. En 2 años. En 2 años. Wow. Factores sobre esto. Estabilidad cambiaria, por un lado. Por otro lado, salario privado registrado en dólares subiendo. ¿Por qué? Porque si el dólar se sigue atrasando, el denominador, cuando vos dividís pesos dividido el tipo de cambio que tenemos hoy en día, es más chico. Entonces, tu salario en dólares crece. Después hablamos del poder de compra, ¿no? Pero tu salario en dólares crece y de eso habla, por ejemplo, Javier Milei en las últimas entrevistas que dio. Y por lo otro, la simplificación del régimen de importaciones. Ahora en julio, el gobierno equiparó las condiciones del correo argentino con las de la franquicia y la de los couriers privados, que es que vos, por cualquier compra de menos de $400 no pagás los impuestos, un límite de 5 anuales, y tenés como tope para poder justamente importar $3.000 al año. ¿Qué pasa? No es tanto como decía, cuando hablamos de importaciones, en realidad hablamos de caída de importaciones, solo un 1,8% de las importaciones totales, pero el tema es el peso que tiene sobre el sector en el que están y en el que se manejan. Este informe de la consultora analítica habla de que ya representa el 40% de lo que se vende en indumentaria, artículos deportivos, electrónicos, amoblamientos, decoración y juguetes en los 70 centros comerciales que releva el INDEC. Entonces, no es un peso súper fuerte en el dato macroeconómico, pero sí en un contexto de caída del consumo y en referencia a caída de la actividad y de las ventas, tiene un peso muy específico sobre los sectores a los que está afectando. Claro, como que hay una elección de comprar afuera. Exacto, es más barato comprar afuera. Por ejemplo, se habla de un 57% más barato los electrodomésticos, la indumentaria un 42% más barato. Una medida que al gobierno le conviene promover por este motivo, porque de alguna forma tiene ahí un incentivo para estabilizar o bajar un poco la inflación vía importaciones de unidad familiar puerta a puerta desde el exterior. Sí, con algunos aranceles que vos pagás, o sea... sí, pero menos. Un express de DHL te dice, mira, puede llegar mañana tu producto, pero tenés que pagar un arancel. En algunas prendas es más alto, pero no es que es puerta a puerta sin ningún arancel. No. Terminás pagando algún derecho.
Claro, pero sí se elevó en los últimos meses esta franquicia libre de $50 que tenía a 400. Correo argentino versus courier privado, con lo cual esto lo que hace es movilizar justamente este tipo de importaciones. Una actualización del expediente Facundo Moyano, se negó a exámenes de orina y sangre. La mujer habría declarado que no le pegó, que solo fue todo producto de las drogas, confirmado el consumo de estupefacientes. Los médicos legistas solo detectan lastimadura en la rodilla por una caída en la calle. La novia o la pareja de Moyano sigue internada en el hospital Pirovano. Moyano está detenido y custodia policial en la casa del ex diputado, cuyo hermano, Huguito, es su abogado defensor, está detenido acusado de violencia de género. Mauro Embe. Vamos a hablar de Colombia porque el presidente Gustavo Petro llamó facho y narcotraficante a Abelardo del Espriella, el presidente electo de Colombia, que asumirá el día viernes 7 de agosto en Cali y no en Bogotá. Y un Petro que llamó e instó a los movimientos populares a formar milicias contra el gobierno de Abelardo del Espriella en caso de que avasalle sus derechos. Así que Petro sigue en esta misma línea, ¿no? De no reconocer los resultados. Todavía dice y denuncia el fraude que hubo. Recordemos que el candidato petrista Iván Cepeda reconoció al poco tiempo la victoria del Espriella. No así Gustavo Petro, que parece que hasta el último minuto va a denunciar a Abelardo del Espriella, incluso después de asumir seguro también. Y ya, pero picantísimo. O sea, todavía no asumió, ganó la elección y ya le dice facho. Sí, siempre se lo dijo, facho y narcotraficante, pero esto de no reconocer las elecciones y decir que hubo fraude, sobre todo en el conteo de los votos, principalmente por las empresas extranjeras que habrían participado en el conteo, sumado a esto de instar a los movimientos sociales a crear milicias populares. Eso también es lo que no llama tanto la atención si uno tiene en cuenta el perfil político y dónde viene Gustavo Petro también, pero sí que suena fuerte, ¿no? Sobre todo para nosotros en particular, ¿no? 12:21 en toda la República Argentina. No somos nadie hasta las 14.
batería en 50 minutos con instalación gratis. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. BAX, quiero renovar mi licencia. BAX, ¿qué planes hay para esta noche? BAX, quiero habilitar mi negocio. Ahora podés hablar con la ciudad. Llegó BAX, la nueva app con inteligencia artificial para trámites, turnos, agenda de eventos, soluciones personalizadas y mucho, mucho más. Descargala y disfruta de la nueva forma de vivir la ciudad. Un tiempo extra para lo que te hace bien. Deportes en No Somos Nadie. Un repaso de algunos partidos de ayer. Ya escuchamos a Pipo Gorosito en el análisis de Mauro Embe de la derrota de San Lorenzo en Santiago del Estero contra Central Córdoba, equipo dirigido por Sebastián Domínguez. Tercer club para Seba en nuestro medio después de Tigre y Vélez. Estaba dirigiendo en Perú. Hablando de Vélez, puntaje ideal para el equipo de Barros Esqueloto. Con muchos chicos de la fábrica con B corta, la B de Vélez, un inagotable semillero de muy buenos jugadores. Realmente el trabajo de captación y formación que ha hecho Vélez es de los mejores de la Argentina, si no el mejor, porque además los jugadores llegan y se consolidan y no hay distinción de puestos. Laterales, centrales, mediocampistas ofensivos, mixtos, centrales, delanteros, y se van algunos incluso con conflicto, como Alejo Zarco, Fernández también, y aparecen. Realmente hay un trabajo, una política de Estado de Vélez que además le permite capitalizarse, nutrir al plantel profesional de jugadores surgidos del club, con sentido de pertenencia, con ya un roce competitivo que dan las divisiones juveniles, retenerlos lo que se pueda. Tobías Andrada, por ejemplo, ya transferido a River, le ha generado un ingreso de divisas muy, muy importante. Realmente es una política de Estado para aplaudir, y el propio Guillermo la fomenta porque le ofrecieron algunas posibilidades de pases durante el mercado y él dijo, no, el que me ofreces no es lo suficientemente bueno como el potencial del juvenil. Ayer le gana Independiente con un gol de Thiago Aguirre, el número 39, que ya había dejado muestras de su calidad en el partido contra Talleres en Córdoba, habilitando a Pizarro para el gol del 1-3. Ganó por la mínima con un gol de cabeza ante Independiente, que venía también de 2 triunfos consecutivos. Y esto dijo Thiago Aguirre, el autor del gol. En el gol pensé todos los años que estuve acá, lo que la luché, mi familia. Casi me largo a llorar, pero bueno, no puedo, soy un poco duro con eso, pero bueno. Barros Esqueloto lo elogió, dijo, es un jugador que va para adelante. Thiago Aguirre es un jugador, normalmente juega por el centro, puede jugar por los costados, tiene mucha técnica, mucha velocidad, muy positivo en sí mismo, confía plenamente en cada pelota que agarra, trata de ir para adelante y gambetear o generar una situación, no especula nunca, y esa es una de las condiciones mejores que tiene. Es muy, muy directo, a pesar de tener 17 años, no trata de cumplir y ya está, trata de hacer algo. La verdad tiene una madurez importante. Dentro de los juveniles promovidos a primera por Barros Esqueloto está Luca Feller, el hijo de Hernán Feller, relator de Teis Sport, relató el Mundial para la señal. Obviamente que estoy por la relación con él y por los encuentros en las canchas, muy al tanto de lo que ha sido el vínculo con Guillermo y cómo lo fue llevando a Luca Feller, hasta incluso un partido que jugó Vélez por Copa Argentina, que relataba a su padre. Y Guillermo no lo puso, y conociéndolo a Guillermo estoy seguro de que era una situación que le iba a influir al chico, que su padre estuviera relatando el partido. Estuvo en el banco, pero no lo incluyó. En ese tipo de detalles era brava. Y si me preguntás a mí, yo hubiera hecho lo mismo que Guillermo. O sea, por más que quizás en el partido me podía aportar una solución. O sea,
ya fue titular en un partido, el partido anterior contra Talleres de Córdoba por la Liga, pero Copa Argentina, hace unas semanas, estás en el plantel, sabés que el partido lo relata tu viejo. Pero va a pasarle. Sí, pero no, a ver, no tanto porque todavía TC Sport no tiene los derechos del campeonato local, sí la Copa Argentina. El único partido que podría tener Hernán es el de la Copa Argentina. O sea, situación muy, muy pesada. Obviamente para Hernán, porque es su hijo, pero Hernán está relatando el partido, el que lo va a jugar es Luca. Claro. O sea, y sabe que lo relata el viejo. O sea, además la razón que tiene es espectacular. Hernán lo sigue a todos lados, o sea, y está fascinado porque además él sabe cuánto la luchó. Claro, lo ha y llevado va a la cancha de Vélez. Sí, va a la cancha, va seguido, o sea, y obviamente ya sigue muy, muy, muy de cerca lo que le pasa a su hijo, está más pendiente de Vélez que más allá de su trabajo, de lo que puede ser su pasión por otros colores, pero Guillermo es un entrenador ideal para este momento de Vélez, porque entiende cómo ir llevando a los jugadores. Obviamente, respetando procesos que en el fútbol argentino son más intensos, más cortos, de mayor precocidad, pero al mismo tiempo sabiendo que hay algo complicado que es exponerlo, que el chico no llegue lo suficientemente preparado y no pueda sostenerse. Entonces vos tenés a un club como Vélez, que forma jugadores, que sabe cómo hacerlo, que tiene una política de captación y ya se conoce tanto cómo Vélez conduce al juvenil, que desde el propio entorno del juvenil, ante varias propuestas, dice no anda Vélez. Además de tener una zona en la que hay mucha preponderancia de Vélez a la hora de captar jugadores, pero ya son los entornos, el agente, la familia, que ven cómo Vélez trabaja en juveniles y dicen, no, que llévalo a Vélez, que quizá te ofrezca menos o te prometa menos, pero tiene un contexto mucho más apropiado para que el chico se forme como jugador y llegue a primera y se mantenga. Así que muy, muy, muy valioso lo que ha hecho Vélez, una verdadera política de Estado. 12:33 en toda la República Argentina. El gran anuncio iba a darse antes de la final Argentina-España, en el Hotel Waldo Frastoria, en Nueva York, en Manhattan. Infantino tenía previsto revelar su plan para vender una participación en las competiciones FIFA a inversores privados, entre ellos, como explicamos, Joshua Kushner, el hermano de Jared Kushner, yerno de Donald Trump. En ese momento Infantino era DiCaprio en el Titanic gritando I am the king of the world, literalmente. Había presentado la Copa del Mundo y tenía fundamentos para hacerlo como el acontecimiento humano, social y cultural más importante que la humanidad haya presenciado jamás. En esa sala del Waldo Astoria había muchos multimillonarios, miembros de la familia Trump y directivos de federaciones de fútbol. Infantino publicó en Instagram, sin admitir comentarios, salvo de las personas que él sigue, porque iba a recibir una catarata de insultos por varias cosas, pero en Instagram publicó que ya había recibido promesa de apoyo de más de 200 de las 211 federaciones miembros para su reelección en marzo de 2027. Él había anunciado su candidatura en abril con respaldo unánime de CONMEBOL, la Confederación Africana y Asiática. Bueno, ya habían pasado los escándalos de visados denegados, la situación de Irán, que jugando en Estados Unidos se tuvo que concentrar en México, la injerencia de Trump diciendo es una expulsión injusta la de Balogun, sacale la suspensión, y armaron toda una estratagema para sacarle la fecha de suspensión a Balogun, algo que terminó jugándole en contra a Estados Unidos, y Bélgica dijo, ¿sabes qué? Vamos a ir con el cuchillo entre los dientes y le metió 4 a Estados Unidos. Hablando de eso, Pochettino renovó su contrato, seguirá siendo el seleccionador estadounidense hasta 2030. Investigaciones estatales sobre las prácticas de venta de entradas de la FIFA, pero había generado $15.000 millones en ingresos. Entonces Infantino decía, todo lo que quieran con todo esto me pueden reprochar, pero yo generé 15.000 palos rúcula. Estaba tan seguro que clausuró el torneo sin la habitual rueda de prensa. El domingo pasado, una semana después, publica en Instagram un mensaje contra las críticas y el escrutinio sobre su gestión,
acusando a los críticos de difundir odio, mensajes de odio. Y diciéndoles que mediten, recen o vean un partido de fútbol en lugar de gastar su energía preocupándose por él y por la FIFA. Así de empoderado estaba Gianni. ¿Qué pasó una semana después? Caída fulminante. El viernes dijo lo de FIFA Forward Enterprise no se va a tratar, vamos a retroceder, los entendimos, los escuchamos, pero los críticos dijeron, no, vamos por él. La UEFA había anunciado un boicot, hasta un asesor muy cercano a él renunció, dijo, esto es una locura, es un disparate, hablamos de esa empresa que iba a crear, valuada más o menos en 20.000 millones de dólares, y que el 21% iba a ser, o iba a ponerse a disposición para que inversores pongan esa plata para comprar esa participación y generar 4.200 millones de dólares que inmediatamente él iba a repartir a los 211 países miembros de FIFA. Aumentando de 8 a 24 millones lo que cada federación reciba por año. La UEFA dijo, hay un acuerdo turbio a puerta cerrada, pide su renuncia. La FIFA no ha perdido solamente la confianza de la UEFA, sino la de muchos miembros de la familia del fútbol. La CONCACAF, recordemos que Estados Unidos, México y Canadá pertenecen a la CONCACAF y acaban de coorganizar el Mundial. Dijo, la directiva de la FIFA se olvidó del fútbol, dejó de priorizarlo. El presidente de la CONCACAF se llama Víctor Montagliani, es vicepresidente de FIFA y está considerando la chance de desafiar a Infantino en la elección de marzo del 2027. Hay una nota en The Athletic muy bien documentada al respecto. Puede haber algún candidato surgido de UEFA, pero desde UEFA dicen, no, si hay uno coherente, competente para la elección, aunque no sea de UEFA, lo vamos a apoyar. O sea, de ser el rey del fútbol a esto, en menos de 2 semanas. Infantino recibió algunos apoyos. Qatar, Marruecos, Qatar 2022, Marruecos 2030. Quiere Marruecos tener la final del 2030. Líbano respaldó a Infantino. Hay 96 federaciones entre CONCACAF y UEFA. No son mayoría. De 211 necesitas 112. No, un poquito más, un poquito menos, 106. Son 96. Tenés que ir a África, Sudamérica, Asia, Oceanía, pero ahí la figura de Infantino es fuerte. Hubo presiones, por ahora él no piensa en renunciar, sí está en juego su credibilidad. El director de operaciones, Kevin Lamour, le dijo a Associated Press que Infantino había engañado al personal. Es una obra de una sola persona. Ha llegado el momento de que los dirigentes políticos del fútbol hagan las preguntas correctas y tomen las decisiones adecuadas. Esto dicen algunos directivos, sí. Pero Lamour fue un ex directivo de UEFA. Carlos Cordeiro, asesor de Infantino y ex presidente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, renunció y dijo, es un mal acuerdo. Y estamos hablando de un asesor directo de Infantino, que dijo, esto es una barbaridad, no lo podemos admitir, y renunció. Cordeiro era, digamos, un enlace con la Casa Blanca y ni siquiera recibió sueldo por su trabajo en la FIFA. Tiene mucho dinero, viene de la banca de inversión, acordó un salario anual de $200.000 que, según su representante, fue donado a una fundación benéfica. Y Cordeiro apoyó a Infantino en algunas decisiones controvertidas. Por ejemplo, la estrategia de venta de entradas con muchas denuncias de irregularidades. Y sobre todo, cuando le entregaron el premio de la paz, el FIFA Peace Prize, a Trump, ahí estuvo Cordeiro. Ese era el vínculo que tenía Cordeiro. Y Cordeiro el viernes renunció espantado diciendo, no, pero ¿qué es esto? La FIFA Forward Enterprise es una locura. De hecho, Infantino sorprendió a los vicepresidentes y al Consejo de FIFA con el premio de la paz para Donald Trump. No fue, digamos, consensuado. También está deteriorada la relación de Infantino con el secretario general de FIFA, un sueco llamado Matías Grafton. Dicen que no
colaboró Grafstrom en la elaboración de los planes para vender la participación y que le molestó haber sido excluido de las conversaciones. Cada vez está más descontento Grafstrom de las decisiones de Infantino. Y desde la federación dicen, pero ¿cómo puede ser que el presidente de FIFA no involucre a su secretario general en una iniciativa como esta? O sea, no tuvo conversación con nadie. No, nadie, se cortó solo. ¿Y él podría ser un candidato a sucederlo? Grafstrom, no creo, yo creo que, hablamos del presidente de CONCACAF, recordemos que hace 2 semanas, Infantino y Trump hablaban abiertamente de la chance mundial de 64 equipos en 2030, con 6 sedes, Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos. Se oponían, UEFA y CONCACAF, ahora se van a oponer todavía más. Los clubes europeos dijeron, pero pará, si las competiciones de la FIFA van a estar dentro de este FIFA Forward Enterprise, incluido el Mundial de Clubes, que se hizo en 2025 y se va a hacer en 2029. ¿Podrían venderse inversores extranjeros? No, afuera entonces. O sea, boicot también a él. Entonces ahora ya no se sabe cómo se va a financiar el Mundial de Clubes 2029. En 2025, DAZN, la empresa televisiva, pagó $1.000 millones por los derechos de transmisión, pocos meses después de que una empresa propiedad del Fondo de Inversión de Arabia Saudita, el famoso FIP, adquirieron la participación en la emisora y lo salvó. Y fue esa fuente de financiamiento. Hoy no tenés ningún acuerdo, falta mucho, es en 2029. Hay un fondo de $250 millones destinados a pago de solidaridad a clubes que no compitieron en 2025, que sigue sin pagarse, y todavía no se ha hecho una evaluación de aciertos errores de la competición que se hizo hace 12 meses en Estados Unidos. O sea, todo esto empieza a saberse. Los patrocinadores dicen, hey, tenemos ganas de seguir invirtiendo, de estar asociados ya no con el fútbol, sino con FIFA y con Gianni Infantino. Otra data que aporta The Athletic. El Bank of America fue patrocinador de la FIFA para el Mundial y el Mundial de Clubes. ¿Qué hizo Infantino hace poquito? Trató de llegar a un acuerdo con el JP Morgan Chase. La contra, Claro. un rival. Alto traidor. Mientras tanto, Infantino se rodeaba de exfutbolistas, de personas influyentes, de mucho dinero, pero perdió contacto con sus pares, con su propia gente de FIFA, asesores, vicepresidentes, secretario general, y también con dirigentes de UEFA, por ejemplo. Con Conmebol está muy cerca de Domínguez, incluso de Claudio Tapia. Muchos no comprenden por qué era necesaria esta posibilidad de crear la FIFA Forward Enterprise cuando la FIFA tiene miles de millones en reservas y es una asociación sin fines de lucro. Las empresas suelen pedir inversión cuando atraviesan dificultades. Claro. Y acá Infantino quería $4.200 millones cash, creando la empresa, evaluándola en 20.000 millones y dándole el 21% o abriendo el 21% para posibles inversores. Entonces ahí le salta la alarma. Che, ¿por qué quiere hacer esto? Si la FIFA tiene un superávit importante. Si Infantino quería aumentar las recompensas para las federaciones miembros, la FIFA ya tenía la potestad de hacerlo. ¿Y entonces? Entonces ahí viene la UEFA, dice, utiliza nuestro deporte para enriquecerse a sí mismo y a sus amigos. La UEFA dice esto. Algunas fuentes dicen que quería crear un puesto de comisionado para el nuevo organismo, una idea que FIFA negó, y que se había inspirado en la capacidad de Trump para establecer contactos y generar dinero. Muchos de los que han trabajado con Infantino lo describen como una persona que está obsesionada por los salarios de los comisionados de las ligas deportivas estadounidenses. El de la NFL, el de la NBA, que es Adam Silver, que ganan decenas de millones de dólares al año. El sueldo de Infantino es más o menos 6 millones de dólares anuales. Él quería expandir la marca FIFA, buscó replicar el poder de aprobación indirecta que proporcionaba el videojuego FIFA. Antes de que el deseo de FIFA de obtener un pago anual mayor se llevara a la ruptura con EA Sports, que ahora desarrolla el juego EA FC sin el respaldo de FIFA. Y todo esto cuando el principal apellido es Kushner, hermano del yerno de Trump, ahí como que saltan todas las alarmas. Ya Infantino se había acercado a Trump, la FIFA pagó el alquiler de oficinas en Manhattan a la empresa familiar de Trump.
le regalaron, o le dio el premio de la paz Infantino a Trump. Y cuando se conoce la noticia de que Infantino había acordado a través del banco JP Morgan hipotecar ingreso futuro de la FIFA a un fondo de propiedad de un familiar lejano de Trump, eso iba a ser una bomba de tiempo. The Athletic tuvo acceso a una presentación preparada por JP Morgan que indicaba que la FIFA necesita miles de millones de dólares para profundizar el vínculo con los aficionados y afirmaba que el Mundial de la FIFA había sido infravalorada en comparación con la NFL, la NBA y la Premier League. La relación de Infantino con la familia Kushner es bastante vieja, ya hace más de una década, primer mandato de Trump en la Casa Blanca. Estados Unidos aspiraba a ser sede del Mundial 2026, todavía no se le habían asignado. Y Kushner, Jared Kushner, dirigió un departamento de la Casa Blanca llamado Oficina de Innovación Estadounidense. El asesor de prensa de Trump en ese momento, Jason Miller, envió un mensaje de texto describiendo el trabajo como todo obra de Jared. Esto que incluía maximizar la relación con Arabia Saudita. Mohammed bin Salman, el príncipe heredero, Kushner le pide el apoyo a Mohammed bin Salman ya en el verano de 2017. Y también a Bahrein. Las dos naciones votan a favor de lo que finalmente se decide, Estados Unidos, Canadá y México, coorganizadores del Mundial 2026. Trump se va en 2021, termina su primer mandato. Kushner ayudó para que el MetLife Stadium de New Jersey, escenario de la final, España 1, Argentina 0, no pasó nada en la final, ganaron bien los españoles, superara al estadio de Dallas. Solo Argentina tuvimos el problema de una corbata. Claro. Argentina jugó en Dallas 2 partidos, contra Austria y contra Jordania en la fase de grupos. El estadio de Dallas es impresionante y competía legítimamente con New Jersey para organizar la final. Finalmente se la dieron a New Jersey. Fue clave Kushner, con el gobernador de New Jersey, Phil Murphy, y los empresarios de Nueva York. Son 2 estados, pero ahí funcionaban en tándem. Infantino reconoció a Kushner como el gestor de la idea de utilizar a Tiffany & Company para el diseño del trofeo del Mundial de Clubes. Un trofeo precioso, sí, que tiene el nombre de Infantino grabado en 2 lugares. No, me estás jodiendo. Pero qué La esposa de Kushner, El narcisismo total. Ivanka Trump, la esposa de Kushner, Ivanka Trump, que es la hija de Donald Trump, hicieron la primera selección ceremonial del sorteo del Mundial de Clubes en Miami en 2024. O sea, hay una relación muy, muy larga, y quizás un posible sueldo para Infantino con esa posibilidad de la inversión. Hubo pausa de hidratación, silbada por muchos hinchas que generaron ingresos importantes de 250 millones, por ejemplo, para la cadena Fox, bancando el 50% de lo que había pagado por los derechos de televisación, precio récords para las entradas, una plataforma de FIFA para cobrar comisiones por la reventa de entradas y el espectáculo del entretiempo, al que, porque Argentina jugó la final, nadie le dio pelota, más allá del show de Madonna, que la rompió con Ronaldo y Ronaldinho, y ese mashup de Music y Disco Inferno de Trumps. Bueno, el anuncio sobre la inversión se postergó hasta después del fin de semana del Mundial. Lo iba a hacer antes de la Copa del Mundo, pero ya Infantino lo venía comentando con algunas personas, amigos de muchísimo dinero, y ahí el plan empieza a filtrarse. Infantino no lo cuenta, pero lo va públicamente, pero lo va compartiendo con algunos amigos y algunos filtró. Claro, porque ni siquiera lo he velado con la otra parte del directorio de la FIFA. Con Entonces, nadie. Estaba confiado y alguien le decía que sí. Claro. Una fuente cercana a Thrive Capital, la firma de Kushner, la que iba a participar de este 21%, dice que la decisión de retrasar el anuncio fue de Infantino, pero se esperaba que se hiciera público. ¿Qué pasó? The Times, diario de Financial Times, revela la noticia el martes por la mañana. Claro. Algunos asesores de prensa de Infantino estaban de vacaciones. Postmundial, me tomo vacaciones, chao. Qué momento cuando te llega. Explotó esta bomba, claro. Chequeaste el link. La FIFA, Thrive y JP Morgan, la banca, digamos, importante en esta historia, contratan una consultora de Londres para que les ayude con la difusión. Mientras la CONCACAF y Cordeiro, el asesor de Infantino que renuncia y dice chau, utiliza al mismo asesor británico de relaciones públicas. Bueno,
viene la reunión de UEFA, el anuncio de boicot. Hay una vicepresidenta de UEFA clave, se llama Laura McAllister, igual que Alexis, que interviene y es la que dice, hagamos el boicot. Una mujer, Laura McAllister. Y otra mujer, la presidenta de la Federación Noruega, Liz Klavenes, dice, sí, plantea los posibles pasos, la posible dinámica del acontecimiento, y sí, hagamos esto. Con una convocatoria de reunión de emergencia con la UEFA y el Consejo de la FIFA. 33 personas. Y nadie dijo más tiempo. La FIFA no da más plata. No es aceptable. Dice la presidenta de la Federación Noruega. Se utilizó la palabra chantaje. Y la dirección de UEFA quiere que sus naciones retiren aquellas cartas anteriores que respaldaban a Infantino para otro mandato. O sea, CONCACAF lo hizo el miércoles al mediodía. Hubo un consenso general que FIFA no respetó los procesos de gobernanza habituales. Desde Estados Unidos y México hasta Haití y Surinam. Todas rechazaron el plan. México fue más flexible y emitió un comunicado en el que no fue tan tajante. Podría integrar a la Federación Infantino con esta parte prometida de los 20 millones de dólares. Sí, pero UEFA y CONCACAF quieren mantener el control. Esta es una noticia en desarrollo. Impresionante. Lo que Infantino era un día antes de la final, el rey del mundo, I'm the King of the World, con DiCaprio y Kate Winslet en el Titanic, ahora, no digo que pende de un hilo, pero no tiene ese respaldo y ya no va a ser un paseo por el parque la posible reelección de Gianni Infantino. Mientras tanto, está muy buena nota de Adam Kraftos y James Horscall en The Athletic. Hay una situación que cambió bruscamente de lo que era el Mundial de Infantino, el Mundial de Trump, y ahora es el punto de partida de una situación muy, muy diferente que, insisto, no sé cómo y de qué manera va a terminar.
Faltan 4 para la 1 en toda la República Argentina. Angelín, pizzería tradicional de Buenos Aires desde 1938. Los creadores de la pizza canchera, visitarlos en Córdoba y Godoy Cruz, encontrarlos en Instagram como @angelin.pizzería. Y atención, porque Angelín tiene una noticia que los va a dejar helados. Ya inauguró su heladería justo frente a la pizzería en Córdoba y Godoy Cruz. Helado artesanal, café y sus clásicos postres. Casi 90 años de tradición porteña. Seguilos en Instagram como @angelin.heladería. Así que @angelin.pizzería y @angelin.heladería. Eugemusio, ¿quién es Joyce Wong? Bueno, ustedes saben que para la comunicación con el Fondo Monetario Internacional, las autoridades locales tienen diferentes interlocutores. Generalmente es el propio Luis Caputo el que se comunica con las distintas autoridades. En realidad, siempre con Cristalina Georgieva es Luis Caputo, pero después, en realidad, el fondo está todo el tiempo en contacto técnico con Argentina, porque no solo se hacen las revisiones cada 3-4 meses deberían ser, del programa, sino que se van ajustando algunas cosas. Entonces, cuando llega la revisión técnica, en realidad ya están más o menos en autos, sobre todo los participantes del fondo. Hace muy poquito, y ahora cuando vino Cristalina Georgieva, vino con una cierta comitiva y se presentó a la nueva responsable técnica, es decir, la persona con la que vos vas a tener que autorizar, incluso vos, el equipo económico, ¿no? Sí, claro. Que va a tener que autorizar e incluso como llevar las negociaciones más duras y estas metas trimestrales que tiene la Argentina, va a ser Joyce Wong. ¿Quién es Joyce Wong? Una economista portuguesa que va a reemplazar a Vikas Joshi, le digo Joshi porque me hace acordar el personaje de Mario Bros, el Joshi, pero claro. Es Joshi, que va al revés a desempeñarse como jefe de la misión de Chile. Va a desempeñarse como jefa de la misión, entonces va a ser la principal interlocutora del organismo con Javier Milei, junto con Max Alayer, que es el residente del FMI, el que tiene una oficina en Argentina, y el encargado en realidad de las reuniones con, por ejemplo, sindicatos, miembros de la oposición, empresarios, CEOs, pymes. Lo que vino a hacer Cristalina Georgieva y lo que no sabemos que suele pasar, porque el fondo siempre busca esto, busca como una segunda opinión, como cuando vas al médico y buscas una segunda opinión, porque claro, está Joyce Wong o también Luis Cuvedú, que es quien está en el departamento del hemisferio occidental por encima de Joyce Wong, y habla con las autoridades argentinas, y obviamente las autoridades argentinas van a decir la economía viene bárbaro. Claro. Obvio. Por supuesto, pero claramente cuando busca una segunda opinión van a los sindicatos y demás. Wong va a ser la principal, como decía, la que siga principalmente el programa en un contexto de un respaldo político muy fuerte a la Argentina, un respaldo casi te diría electoral incluso, porque la lógica con la que vino Cristalina Georgieva de decir vienen de hacer dólares con el petróleo, con la minería, con la energía, con el agro, pero ahora la pregunta es cómo se reparte, es casi una advertencia, yo diría, no tanto de te estoy vigilando, más allá de que sí, porque obviamente le tenemos que pagar al fondo, sino también de cuidado que esto va a empezar a pregnar en la sociedad, porque como decía, el fondo mira el clima social y tenés elecciones el año que viene. Entonces, de esta forma, lo que hace el fondo es decir, ojo, porque nosotros necesitamos que este modelo económico continúe. Claro. Es un modelo económico que le gusta al fondo, porque incluso ha dicho el ajuste fue más alto que lo que nosotros habíamos pedido. Todavía tiene algunas reformas estructurales que hacer el gobierno, como una reforma previsional, una reforma tributaria, esa es la más importante, diría, pero igualmente es un programa que tiene apoyo político del fondo. De hecho, pidió que compraran reservas y el gobierno lo hizo. El gobierno lo hizo, pero también le dijo keep buying. Dice, seguí comprando. Ojo con esto. Wong ya había trabajado en Argentina como economista del caso, es decir, que ya conoce el programa Stand-By que había firmado en su momento, en 2018, Mauricio Macri. Claro.
y en su momento Nicolás Dujovne como ministro de Economía por 57.000 millones de dólares, después llegaron 45.000, pero en principio por 57.000 millones de dólares. Y fue incluso un programa que rompió con todos los moldes del fondo. Sí. Entonces es una persona que estuvo en ese proceso de impartir un programa económico que fue después en los libros más político que económico en sí, porque estaba la administración Trump incluso en ese momento. Ahora también no es un dato menor, siendo que es el que tiene la cuota más grande del fondo. Y de todo el proceso de que la gente que estaba, incluso la propia Christine Lagarde, que era la directora gerente del fondo, tuvieron que irse por el hecho de haber sobrepasado incluso los límites del fondo y este nuevo gobierno. Es decir, ya conoce, por ejemplo, a Luis Caputo. Claro. Ya conoce a Federico Sturzenegger, que en ese momento había recién salido de la presidencia del Banco Central. Así que bueno, una interlocutora que tiene justamente, bueno, tiene un paso por el BID, por ejemplo, por el Banco Interamericano de Desarrollo, que hoy Argentina tiene programas también con el BID. Obviamente es licenciada en Economía y Matemáticas, doctorado en la Universidad de Nueva York, pero desarrolló sobre todo su carrera en el Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias, Euge 1303. Hoy el presidente Milei estuvo en el streaming en la casa con Esteban Trebuch en la programación ahí, una participación de Esteban en ese streaming. No recuerdo cómo se llama el programa, algo de qué mañana o algo así, me lo estoy confundiendo, pero la palabra mañana creo que está en el nombre del programa de Esteban Trebuch. Estuvo el presidente y en el corte 20, Lu dice, asegura que la economía está creciendo. Yo me presentaba en los debates, soy Javier Milei, digamos, soy economista, especialista en crecimiento económico con y sin dinero. O sea, yo dije que sé cómo bajar la inflación, la estoy bajando, a tiempos récords, comparado con otras experiencias, y dije, yo sé cómo hacer crecer la economía. Entonces la pregunta es, ¿crece la economía? Claro que crece. Mira, la economía en los 100 años previo a nuestra llegada, porque los procesos de crecimiento son procesos a largo plazo, la economía creció en promedio 1% anual. Es más, cuando nosotros llegábamos, la economía llevaba 12 años sin crecer. Bueno, nosotros, cuando vos tomás el EMAE, que es el estimador mensual de la actividad económica, en términos de desestacionalizado, ya el primer año la economía creció 6%. El pelado de la casa se llama. El otro programa creo que era en otro streaming, en Bondi. Y ahí se llamaba Tremenda Mañana. Pero bueno, cambió de streaming y se llama El Pelado de la Casa. Le mando un abrazo a Esteban Trebuch, que fue compañero mío en La Nación Más en 2025, hincha de Estudiantes de La Plata. Bueno, esto decía Javier Milei. Un día como hoy, pero no me acuerdo de qué año se fundó Estudiantes de La Plata. ¿Por qué es ese dato, no? Ni idea. Sí, hoy cumpleaños Independiente. Hoy cumple 122 años Independiente. Aniversario, Estudiantes. Sí. 1905. Fue en 1905. Sí. Cumple 121 años a toda orquesta. Muy bien. Y se va a descubrir una estatua de Sabela en el Paseo de los Profesores. Mira. Martes 4 de agosto, se viene el 121, el club presidido por Juan Sebastián Verón. Mirá qué datos sacaste de la galera. 13:05 en toda la República Argentina. No somos nadie hasta las 14.
Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. 1:10 de la tarde en todo el país. Ese querido, ¿cómo está el tiempo? ¿Qué tal, Ele? Bueno, vamos a contarles a todos que sí, está muy lindo afuera y vamos a tener cielo mayormente cubierto en lo que resta de la jornada. Vamos a tener una máxima de 16 grados. Excelente, bueno, no sé si a muchos les gusta cuando hay tanta nubosidad. No, la verdad es que bueno, por eso me quedé ahí media tildada. Está lindo, pero está renublado. Sí, bueno, pero yo te digo por qué. Porque los próximos días, bueno, hay mucha humedad, o la humedad se va a mantener hasta el jueves, pero digo que va a estar bueno porque el jueves realmente va a ser una jornada complicada. Vamos a tener ahí lluvias y tormentas y después va a bajar la temperatura, va a estar ventoso. Por eso te digo que está excelente hoy y mañana comparado, ¿no? Relativamente con lo que viene. Dios mío. Exactamente, exacto. Sí, va a cambiar mucho el tiempo en gran parte del país porque a partir del jueves se prevé el ingreso de un frente frío importante, va a haber mucho viento, ya hay hay alerta en gran parte del país por el viento que va a haber el día jueves. Pero bueno, por lo pronto, hoy la máxima de 16, mucha nubosidad, mañana dentro de todo va a haber más ratitos de sol, o sea que dentro de todo va a estar mejor todavía, pero bueno, el jueves es el día en que todo cambia, lluvias y tormentas y después descenso de temperatura. Muchas gracias, Ese. Hablamos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Y del tiempo, saber cómo está la calle. Romy, ¿cómo estás? Bien, Ele. Bueno, la calle sigue con movimiento. A esta hora tenemos acumulado una docena de choques, o sea, 12 choques dentro de la ciudad de Buenos Aires. Un número bajo para ser pasado el mediodía, pero bueno, están generando algunas complicaciones. Uno es en Villa Crespo, en Guruchaga y Murillo. Ahí se produjo un incidente donde un ciclista ha sido atropellado, está trabajando el SAME y la circulación está reducida. Otro ciclista más atropellado en Benito Quinquela Martín y Montes de Oca, en el barrio de Barracas. O sea, los dos siniestros viales, hay ciclistas involucrados. Después una avenida General Paz que está con un tránsito intenso en el último tramo entre Liniers y Mataderos en sentido hacia Puente La Noria. También cargada la autopista de Lepiane en sentido hacia provincia, hacia la autopista Richeri. Son los que están haciendo el regreso después de la mañana de trabajo. Una Panamericana bien limpia, sin ningún tipo de demoras. Lo mismo ocurre en la autopista Buenos Aires-La Plata, camino del Buen Aire y acceso oeste. El tránsito más fuerte está en las autopistas urbanas. Los servicios a esta hora. Todos los trenes están funcionando a horario, lo mismo las 6 líneas de subterráneos y el premetro. Esta es la principal información, Ele. Gracias, Romy. Hablamos mañana. Chau, chau. Now. Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. A la actualidad hay que encararla, sí o sí. No somos nadie. Con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. De 10 a 14. Por Now 97.9. 1:15 de la tarde en todo el país. Ya lo tenemos conectado a Tomás Balmaceda. Él es filósofo, docente, también es periodista. Escribió junto a Silvina Bacher el libro Saber o no saber, el sentido de la educación en tiempos de inteligencia artificial. Dio una nota hace muy poquito en la que dijo: veo cada vez más
hartazgo con lo digital y dejó como una pregunta abierta, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo o a qué tipo de sociedad vamos? Así que vamos a charlar con él justamente sobre eso, sobre la educación, sobre el tipo de sociedad que queremos, el tipo de sociedad al que vamos y en el medio la tecnología ahí metida. ¿Cómo estás, Tomás? Acá Leonora Pérez Caresi y todo el equipo de No Somos Nadie te saludamos. ¿Cómo están, chicos? Un placer charlar con ustedes hoy. Igualmente. Bueno, sorprendió cuando leo en una nota que decías, veo cada vez más hartazgo con lo digital, cuando vemos que estamos invadidos constantemente por lo digital. Sí, mira, hay dos cosas. Por un lado, un poco la sensación que tengo, como contabas al comienzo, Leonora, soy docente, estoy en contacto con muchos jóvenes todo el tiempo, soy docente hace muchos años en nivel universitario y sí estoy viendo que instancias, por ejemplo, en mis clases solemos implementar clubes de lectura, que es un espacio para leer algo y compartirlo y discutirlo. Veo que esos clubes ya tienen mucha aceptación, que les gusta dejar el celu de lado, tenerlo. No quiero decir que sean luditas o que los abandonen de manera completa, pero en general todo lo que sea un poco sacarlos de la pantalla. A mí me lo resumió muy bien un alumno cuando yo les dije, bueno, esto se puede ver si quieren la peli o podemos ver un video. Y un poco me dijeron, no, yo estamos hartos de ver video. Y ahí pensé un poco, yo nací en 1980, para mí cuando había una peli en VHS en la clase era lo mejor de una materia, Total. ¿no? Que podías un ratito ver la tele. Y ahora es una generación que desde hace muchos años vive con pantallas. Entonces las aulas terminan siendo a veces como una especie de trinchera o de espacio de resistencia en términos de no usar las pantallas y ver a alguien cara a cara. Y por otro lado, además de mis impresiones, eso se comprueba cada vez más en muchos números. Los yanquis les encanta ponerle nombre a todos. Muchas veces se llama la teoría del bosque oscuro, que es la idea de un bosque oscuro, es que muchas veces nos encontramos con ecosistemas que parecen muertos, como te acercas a un bosque y ese bosque parece que no tuviera vida porque no hay movimiento, porque no hay nada, y en realidad está llena de vida. Lo que pasa es que las personas deciden no mostrarse. Bueno, si vamos a las redes sociales de mucha gente joven, vamos a ver que las utilizan para consumir, pero no para producir. Sí, Y eso los fue un espacios cambio que son- ahora, del último tiempo. Exactamente. Como que en muchos sentidos, tanto jóvenes como gente más grande, y de vuelta los números a nivel global lo respaldan a eso, estamos produciendo menos, es decir, posteamos menos por un montón de motivos. Muchas veces es porque también la conversación pública en redes se volvió mucho más tóxica, se volvió mucho más dañina, porque ahora exponernos, ¿no? Contar qué decimos a veces nos puede jugar en contra dentro de un par de años o dentro de un par de meses o mañana. Y por otro lado también porque hay un punto en donde yo siento que estamos un poco cansados de las pantallas. Estamos un poco cansados, no solamente los adultos, sino vos lo marcabas recién también en las clases. ¿Cómo entra la educación y cómo se ayorna la educación en estos tiempos? ¿Y hacia dónde vamos en esta conjunción de, bueno, queremos volver a recuperar en parte nuestra humanidad, pero sin perder la parte beneficiosa que nos da la tecnología? Sí, yo creo que la clave acá siempre es pensar que las escuelas o las aulas en general no son un espacio para crear usuarios de tecnología. A veces las mismas familias piden, ¿no? Bueno, que mi hijo sepa promptear, o quiero que mi hija entienda cómo se usa ChatGPT. Bueno, ese no es el rol de la escuela ni de un aula. El rol de la educación es crear ciudadanos críticos, es crear personas que sean soberanas, que puedan pensar por sí mismas. Y obviamente la tecnología es parte de cómo hoy abordamos a la naturaleza y específicamente al conocimiento. Para los que estamos en el aula hace muchos años, la gran diferencia de esta última década y media, es que a mí, y eso como mencionabas muy bien vos en el libro que escribimos con Silvia Bacher, lo traemos, el pensar al conocimiento como un commodity, es decir, como algo que está casi disponible para cualquier persona. La verdad es que hoy con un teléfono, con datos o con Wi-Fi, podemos tener acceso a casi todo el conocimiento que es necesario y mucho más para que una persona se forme. Ahora bien, todo eso es conocimiento enciclopédico, si uno quiere. Lo que tenemos que hacer muchas veces en el aula es poder dotar de habilidades para poder entender ese conocimiento, para aplicarlo, para distinguir lo verdadero de lo que es falso, para poder formar un
un punto de vista, un criterio. Creo que esa es la gran transformación que tenemos. Por supuesto, no surge solo del aula. Los que somos docentes a veces nos sentimos un poco como sobreexigidos. Parece que todo tenemos que resolverlo nosotros. Casi todos los problemas de la sociedad, alguien dice, pero en la escuela, no sé, la semana pasada fui a un asado y hablaban de problemas de educación financiera, de los más jóvenes. Dicen, bueno, en la escuela deberían estudiar, enseñar principios financieros. Bueno, como yo decía, bueno chicos, pero otra capa más nos piden que resolvamos la violencia, que resolvamos el bullying, que podamos usar ChatGPT, que tengamos educación financiera. Está buenísimo, pero eso después la sociedad tampoco lo acompaña con mejores salarios, con más formación, con respeto por el docente. Bueno, en ese sentido, yo acá Mauro M. también como docente, lo mágico que se produce en el aula y esa interacción que puede tener algo tecnológico, pero que es una interacción que tiene más de 350 años. Y el formato áulico, la escuela, como la conocemos, mal que mal se mantiene igual. Por supuesto, no es la misma aula que hace 350 años, claro, pero el formato sí. Y ese valor agregado que le podemos dar los docentes a los alumnos con la formación de un criterio propio, justamente, con un pensamiento crítico a partir de lo que encuentran y que está disponible, creo que ese es el secreto también. No es vivir sin la tecnología. Yo muchas veces digo, bueno, chicos, busquen esto rápido, pero para hablarlo en clase, como que sea un insumo más, no basarnos en eso simplemente y que el aprendizaje sea buscar la información porque está disponible. No, un valor agregado que creo que lo podemos hacer y que la tecnología también puede ayudar a eso. Y aprender también que el otro puede tener una opinión o una lectura distinta sobre ese mismo material. Y qué mejor que debatir en el aula y no en las redes sociales. Qué mejor que debatir cara a cara, también animarse a debatir cara a cara y no esconderse en las redes sociales. Totalmente, Mauro, yo coincido y eso también ahí me agarra un poco mi corazoncito filosófico. La capacidad de argumentar, es decir, como decía Elena, la de dar razones, de entender que el otro o la otra puede pensar distinto y que yo tengo que aceptar eso, que escucharlo, que quizás cambio de idea, que tal vez la manera en la que yo estoy pensando las cosas es equivocada, que hay reglas para discutir, que no todo es porque a mí me parece así o como a veces sucede, porque me lo dijo ChatGPT. Para mí una de las preocupaciones que tengo más grande con mis alumnos hoy en día es tratar de desarmar esta idea de que lo que te da un chatbot de inteligencia artificial es conocimiento. Nosotros venimos hace mucho tiempo discutiendo siglos en la filosofía qué es exactamente el conocimiento, pero en todas esas discusiones nada se parece a lo que da ChatGPT. Muchas veces está en lo correcto y eso creo que es una de los obstáculos o dificultades o desafíos más interesantes, ¿no? Tengo un dispositivo que me da respuestas que en muchas ocasiones son ciertas, pero no es porque las entienda, las comprenda o ni siquiera que la vivan. A veces digo a mis alumnos, pero creo que muchas de las personas adultas también se pueden sentir representadas, gente que le pregunta a estos bots cómo, no sé, me vuelvo a amigar con mi pareja o discutí con tal, o bueno, la semana pasada también lo estudiaba para un artículo, como cada vez más en América Latina se le pide a quién votar, a quién tengo que votar. Bueno, todas esas informaciones las estoy haciendo a un sistema matemático, estadístico, que no tiene las vivencias que tenemos nosotros. Entonces, entender que eso no es conocimiento también es importante. Ahora, Tomás, ¿qué pasa en las aulas o en los lugares donde el acceso tanto a la información como a las herramientas, como a aprender a usar este tipo de herramientas o incluso a Internet, puede ser quizás una computadora en toda la familia o un celular en toda la familia o un acceso a Internet de datos, por ejemplo, que compres de un plan en un celular, es más reducido? Es decir, que quizás, no sé si la IA viene a llenar algún tipo de bache, que como se ha creído en algún momento, o ahí el desafío es mucho más grande en términos de poder aprender a usar esa tecnología. Mirá, ahí se dan dos cosas, es súper interesante. Argentina es una tierra de contrastes, como toda América Latina, y esos contrastes tienen que ver, como decís muy bien vos, incluso con la capacidad de tener energía eléctrica dentro del aula. Hay parajes en donde efectivamente hay sitios de nuestro país en donde no es posible eso, pero la verdad es que en mi experiencia, yo estuve en estos años recorriendo muchas partes del país en congresos, en eventos. El año pasado me tocó estar en Jujuy en un evento muy grande de educación que se llama Spark, que había casi 700
maestros y maestras rurales, ¿no? Y cuando empecé mi conferencia le pregunté quién había viajado más tiempo que yo. Yo venía de Buenos Aires, me había tomado un vuelo de 1 hora y media y había un docente, Daniel, que me acordó, había viajado 3 horas en burro para poder estar ahí, porque estaba en un lugar muy alejado. Claro. La problemática que traía Daniel era que sus alumnos usaban inteligencia artificial para hacer la tarea en un paraje externo. Él me contaba que sí tenía computadoras, pero no tenía electricidad, o sea que había un programa ahí del gobierno que le había acercado equipos, pero no. Quizás alguno de ustedes sepa, pero en las escuelas de frontera, en las escuelas de territorios especiales como los rurales, muchas veces se juntan varios cursos con distintas edades en un mismo grupo, y su preocupación principal, y por lo que él había ido a este congreso y a escuchar específicamente la charla que yo daba sobre IA, era que veía que sus alumnos respondían todo con inteligencia artificial, con un dato, no era exactamente ni ChatGPT, ni Gemini, ni ninguna de esas. La usaban con, ¿se acuerdan la ruedita? Le decía él, Meta AI, que es la inteligencia artificial de que está en WhatsApp. Muchas veces. Exactamente, lo respondía con eso. Y eso me trae la otra cosa que me parece interesante de tu pregunta. Una vez se dice, bueno, entonces la IA viene a ayudarnos con esto, o viene a permitirnos de alguna manera acortar distancias. Lo que sucede es que hasta ahora no tenemos una IA específica para la educación. Estamos usando algo que está en WhatsApp, algo que tiene un montón de objetivos y de alguna manera metas que no tienen que ver con la educación. Yo eso también se lo traigo mucho y lo digo más en términos de los padres más que mis alumnos. La IA de alguna manera nos permite hacer las cosas más rápido y más eficiente. Esos dos valores son buenísimos para las empresas, son buenísimos para los espacios de trabajo, son buenísimos para un montón para la administración pública si quieren. Ahora, para el aula, que algo sea más rápido, más eficiente, no es. A veces, como dice Mauro, lo que necesitamos en el aula es la fricción, la discusión, que sea algo más lento, que sea algo más difícil. Entonces, creo que tiene un potencial muy grande la IA para ayudarnos a justamente rellenar o compensar las diferencias o los contrastes que tiene nuestro país, pero no creo que sea con estas herramientas que no fueron pensadas para eso. Tomás, ¿cómo manejan los chicos la sobreinformación? Porque están expuestos a tantos estímulos, mismo con la inteligencia artificial, y es una cuestión, cuando sos adolescente te querés sacar como la tarea de encima y hacer todo lo más rápido posible. ¿Cómo se los vuelve un poquito más analógicos, pero para desarrollar esto que vos decías, ¿no? De el criterio, la forma de pensar, argumentar? Sí, mirá, dos cosas también ahí, Elio. Por un lado, yo coincido con vos en que la base de cómo usan los más jóvenes la IA en el colegio o en la universidad es la pereza, es la verdad. O sea, son muchas veces vagos, como decimos, como todos somos de alguna manera vagos, más cuando somos chicos. La verdad es que este año, conversando mucho con mis alumnos, me di cuenta que esa es la base y lo que le sigue a eso es esto que mencionábamos recién. Muchas veces, de manera genuina, ellos creen que la respuesta que te da la IA es la correcta. Entonces, además de decirte lo hago rápido, dicen lo hago bien. Claro. Yo sospecho que ellos creen que también ellos no lo pueden hacer tan bien como la IA. Eso es lo que yo sospecho, pero está presente. Y por otro lado, me parece que lo otro que sucede, y tomo un poco lo que decía Mauro acerca de esta función que siempre tuvo el aula, creo que la manera de que abandonen las pantallas es de alguna forma reintroducir estas fricciones. Fricciones que es el término que usamos para decir, bueno, como por ejemplo yo necesito que ahora muchas de las tareas sean orales. Necesito que se paren, que lo expresen, que lo puedan explicar. Necesito que lo entreguen en papel. Eso de vuelta es de mucha carga para ellos y mucha carga para los docentes también. Pero sobre todo, yo creo que este año, quizás el semestre que viene por última vez, estamos teniendo, por lo menos en la universidad, aquellos alumnos que en la secundaria tuvieron la pandemia, que me parece que dividió mucho las aguas. Sí. Son alumnos que pasaron 2 años de su vida sin ir al colegio, o sin ir al colegio de manera tradicional en la mayor parte de los casos. Entonces, a mí yo veo un déficit en las relaciones personales con la autoridad. Les cuesta verte la cara. En ocasiones cuando te mandan un correo electrónico te das cuenta que está escrito por ChatGPT y cuando hablas con ellos lo que te dicen un poco es, bueno, no sé cómo escribir a un señor, no sé cómo escribir a un profesor.
Están como desacostumbrados a eso y son habilidades súper importantes. Quizás no solo la escuela tendría que enseñarlas, pero esta idea de que puedan, por ejemplo, dirigirse a alguien, presentar una idea, esto que decíamos recién, ¿no? Defender una posición, escuchar otra posición. Todas esas son fricciones. Yo creo que hay que introducirlas al aula, abandonar, eso lo decimos también mucho en el libro, abandonar esta idea enciclopedista de que nosotros solamente lo que hacemos es transmitir contenidos a los alumnos, entender que el contenido está de otro lado y lo que sucede en el aula es una dinámica. Insisto, es más demandante para docentes y para alumnos, pero creo que es lo que hay que hacer ahora. Estamos hablando con Tomás Balmaceda, filósofo, docente, periodista también, y con esto que estabas comentando, me acordaba de un informe, primer informe oficial de la empresa de OpenAI, que puso algo muy interesante en ese informe, que decía que se daban cuenta que el ChatGPT no lo estaban usando tanto para cuestiones laborales o educativas, sino que lo más llamativo que el porcentaje más alto lo usaba para cuestiones afectivas, que tiene que ver con esto de la falta de los vínculos. Totalmente, mira, ese es el primer rescate y el segundo es que la mayor parte de las usuarias son mujeres y son mujeres jóvenes. Cuando esta tecnología explotó hace 2 años, 3 años, eran mucho más hombres y eran más grandes. Y creo que lo que ahí habla, y acá también tomo cosas o inspiración en la filosofía de la tecnología, nosotros de la filosofía lo que siempre decimos es, bueno, yo no puedo entender una tecnología sin la sociedad en la que está. Y tampoco puedo entender la sociedad sin la tecnología. Podemos pensar, no sé, cuando estudiamos en el colegio sobre Roma y sus famosos caminos, o los pueblos originarios de América Latina y sus acequias, perdón. O sea, vemos que la tecnología y la sociedad siempre van de la mano. Me explican ambas cosas. Que hoy el uso principal de un chatbot comercial sea la compañía afectiva, habla mucho de este siglo de la soledad, ¿no? Un espacio en donde cada vez más las personas viven más solas, en donde me parece más difícil encontrar pareja, formar una familia. A veces uno piensa que la tecnología es la causa de todo, y en ocasiones es el uso de la tecnología el efecto de otras cosas, de otros espacios que no son estrictamente problemas tecnológicos, sino problemas amplios de la sociedad. Tomás, con esto último que acabas de decir, ¿hacia qué sociedad vamos? Bueno, yo soy optimista por naturaleza y yo te decía al comienzo cuando empezamos a charlar que veía cierto hartazgo. Te cuento solo una cosa que vi con mis alumnos el semestre pasado en este club de lectura que hacíamos. Llegó una chica con un iPod viejo, un iPod de los cuadraditos, chiquititos. Literalmente yo me di cuenta que ella no había nacido cuando se usaba esto. Los más grandes de la mesa se lo acuerdan. Yo, de hecho, acá en algún cajón de mi casa debo tener el mío viejo. Y con sus auriculares. Con auriculares de cable, ¿no? Entonces digo, pero ¿cómo vos sos una chica canchera? Esto no se usaba cuando vos naciste, no estabas viva. Y ella me dijo, no, esto me puedo dejar el teléfono, puedo escuchar que a ella le gustaba Taylor Swift, puedo escuchar todo el disco completo. Después también la vi cuando estábamos terminando, que se sacaba una foto con eso. Entonces hay un poco de hay un poco de performatividad, de decir, bueno, yo soy un poco distinta, pero le creo que efectivamente la idea novedosa para los jóvenes de que puedas tener la música afuera del teléfono está buena. Vos mencionabas la pereza como la base también de cómo muchas veces usamos ChatGPT. Yo trato siempre de ponerme en el lugar de mis alumnos y es tan tentador tener algo. Imagínate vos y yo cuando estudiamos que con un botón nos resolvía en segundos lo que nos llevaba una tarde, 2 días, 3 semanas. Entonces yo entiendo que es difícil, pero me parece que también es la función, insisto, no solo de la escuela, del resto de la comunidad, de las familias, explicar que muchas veces tenemos que ir a un lugar en donde la tecnología sea una herramienta más y no el centro de nuestras vidas. Tomás, muchísimas gracias por tu claridad, por tu tiempo y por esta charla con nosotros. Por favor, chicos, un placer. Tomás Balmaceda, filósofo, docente, periodista, hablando con No Somos Nadie.
20 minutos nos separan de las 2 de la tarde hasta las 14. Te hacemos compañía en esto que es No Somos Nadie. Acuérdate que nos ves en todo el mundo, 979now.com. También en nuestros canales oficiales, tanto de Twitch como de YouTube, @979now. En televisión nos encontrás en los canales 21.1 de TDA y también en el canal 85 de Flow. Te podés descargar nuestra aplicación. Está disponible tanto para Android como para iOS. Ahí nos ves, nos escuchás y te hacemos compañía estés donde estés. Nuestras redes sociales, @979now. En Pinamar nos escuchás en 102.7 y si querés que nosotros te escuchemos a vos, 11 80 600 979. 11 80 600 979. ¿Tenemos nueva ronda informativa? Sí, vamos a hablar de Canelones. Ayer se presentó a la prensa esta película que nace de una historia de Hernán Cassiari. Hace 39 años sucedió esto que pasa en la película, en donde Cassiari y Chiri, su amigo más cercano de allá de Mercedes, hicieron una broma telefónica. Agarraron la guía, ¿se acuerdan? La guía telefónica, en cualquier nombre y número, llamaron por teléfono, un teléfono de línea, una señora, y le hicieron una broma haciéndose pasar por un hijo que iba a visitarla, ella feliz, le prepara canelones, de allí el nombre de la película. Y claro, era mentira, el hijo nunca se presentó. Y quedó ahí. Una angustia. Claro. Él cuenta esta historia, la presenta en Mercedes y allí viene todo lo que es ficción y realidad. Pero más allá de eso, que habla de una venganza que esperó tantos años, también se cuenta una historia de amor entre su madre, Chichita, su madre real, ¿no? Que vive, y Daniel, que es Daniel Olesnik, es un hombre que conquista a Chichita por Facebook, imagínense, año 87 en aquel momento. Y lo que también impacta en esta historia tiene que ver con una historia de amor justamente de gente más 60. Verónica Ginás es Chichita, César Bordón hace de Daniel, que son actores que tienen más de 60, y que cuentan además cómo fue realizar esto, porque por lo general cuando uno ve en una ficción una pareja de más de esta edad, lo ves en un matrimonio desvitalizado, en donde ya se miran con desprecio, no pasa nada. Acá es una cita, una conquista, hay erotismo. Hay escenas que podrían haber sido un poquito más subidas de tono, pero la han bajado. Y ellos estuvieron contando cómo fue hacer esto, porque siempre hablamos de los coordinadores de intimidad, que es algo que se utiliza sobre todo en plataformas. En el caso de ellos no, porque dicen, nosotros ya somos grandes, tenemos mucho teatro encima, y yo puedo hablar con ella, en este caso con Vero Ginás, y decirle, ¿te gusta que te bese así? Y ella decirle que no me muestren de este lado, porque no sé, puedo tener un rollito, no me gusta cómo salgo. Hay más confianza, y son actores con mucha trayectoria, y esto se habla. Entienden que con chicos muy jovencitos, con vergüenza, con protocolos que hay en las plataformas por cuestiones para evitarse juicios también. Que ahí esto no sí pasa. hace falta el coordinador de intimidad. Que sí o sí tiene que estar. Pero en este caso no, porque además Orsay Audiovisual es esta productora que junto con 5.700 productores asociados independientes lo han hecho, es decir, algo que es cine independiente. No hay plataforma detrás, aunque luego del cine pasará Flow, pero véanla en el cine primero. Y estuvimos hablando, como decíamos, con César y con Verónica. ¿Y qué dijo Verónica Ginás sobre esto de tener una historia de amor, de ficción, de dos personas, de adultos, no digo mayores porque puede entenderse como abuelos, pero de más 60 años? Me parece que está bueno contarla porque tenés razón, no se ve mucho, o si se ve es como hoy, mirá esta historia de más de 60, acá no se hace hincapié en eso, digo. Claro, si bien forma parte de la historia y lo que lleva esta comedia negra, porque se habla de un secuestro y de un intento de asesinato, no estoy adelantando nada, es algo que se sabe, está esta cosa picante de ellos dos actores viviendo una historia de amor. ¿Y qué dice César Bordón en este caso de lo que pasa, ¿no? Porque hablamos de tecnologías que la gente grande se ha tenido que ayornar porque no es habitual de que se conozcan por redes sociales. Claro. En este caso Facebook, recordamos, porque la película se remonta al año 87. ¿Qué dice César? Mucha gente tiene el anhelo y creo que también hay un prejuicio con la sociedad a las parejas grandes y al romanticismo en la gente mayor, a la sexualidad. Al erotismo. Exactamente, ¿no? Que es como puertas adentro, ¿viste? Es como que se vuelve a los 17, ¿no? En ese sentido, que mejor que el otro se entere.
Y me parece que cabe y está muy bien. Nosotros Sí. lo transitamos muy bien y nos divertimos mucho. Era bastante más audaz, la recortaron bastante. ¿Ah, sí? Sí, tenía unos toques de Claro, audacia porque esto, mezclado sí, con humor, un poco ¿no? de humor. Chichita era como muy de armas llevar. Se nota, bien. Sí, transgresora, Transgresora digamos. en la sexualidad. Claro. Pero bueno, esto iba a ser una serie de 4 capítulos, terminó siendo una película Sí. y entonces hubo que compactar y ir al tuétano y contar la historia. Así es, e iba a ser una serie, así estaba planteado, pero finalmente dijeron, bueno, mejor lo hacemos largometraje, lo acortaron, sacaron esas escenas y ahora todos pedimos un spin-off, es decir, otra película que cuente la historia de amor de ellos. No sé, primero va a estar esta en el cine, entonces a partir de pasado mañana, Canelones, así como el plato de comida, pero bueno, todo lo que esconde esta comedia negra con la firma de Hernán Casiari. Gracias, Barbie. Mauro, tenemos que hablar de Cuba. Sí, vamos a hablar de Cuba porque en menos de 24 horas la isla sufrió el segundo apagón masivo y ya van 7 en todo el año. Recordemos que el sistema energético cubano estaba sumamente dañado y aún más después de la captura de Maduro el 3 de enero con la estrategia de que ya no llegara el petróleo venezolano a la isla y de a poco desgastar un régimen que ya estaba de por sí desgastado y que sobrevivía básicamente gracias a Rusia y a Cuba. Entonces, de esta manera, una población que está sufriendo cada vez más esta situación, que podría poner en jaque al gobierno y, hay que decirlo también, no es tan descabellado pensar que quizás podría haber sido la estrategia de Estados Unidos asfixiar al régimen, con ello a la población también, porque viven en la isla, con tal de poder sacar al gobierno cubano o al menos forzarlos a hacer un arreglo después de la Revolución Cubana del 59, porque gobierna el Partido Comunista desde ese momento, ¿no? Gracias, Mauro. Eugen. Bueno, tenemos que hablar de la recaudación, los ingresos de parte del gobierno, que para julio dieron una buena noticia porque tuvieron un efecto positivo del 1,2% interanual, descontando el efecto de la inflación, lo que se llama en términos reales. ¿Qué pasó? En junio había dado muy baja porque en realidad junio siempre tiene estacionalmente un impuesto que le da mucho y le aporta mucha recaudación, que es ganancias. ¿Qué pasa? El gobierno postergó de junio para julio la presentación de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias y por lo tanto el pago, porque estaba buscando tratar en ese periodo las ampliaciones del proyecto de licencia fiscal. Aquel proyecto por el cual vos podés sacar tus dólares de abajo del colchón, entrar a un régimen simplificado de ganancias y de esta manera tenés un tapón fiscal que no te investiga hacia atrás qué es lo que hiciste con toda esa plata que nunca declaraste, ¿no? El régimen donde entró en su momento Adorni y que desembocó después en su salida, ¿no? Poco tiempo después. Bueno, el impuesto a las ganancias dio un buen salto de más del 60%, con lo cual también fue por encima de la inflación, y lo mismo el de bienes personales, el que se grava al patrimonio. Ambos vienen más o menos de la mano y los postergaron a julio. Y eso hizo que los ingresos del Estado hayan crecido un 1,2% interanual. Lo que no alcanzó fue para compensar el efecto del IVA impositivo, de lo que nos cobran por las compras que nosotros hacemos, por ejemplo, en el supermercado, que eso creció 41% nominal, con lo cual quedó un poquitito por debajo de la inflación estimada, 32,8% nominal, a eso quedó por debajo de la inflación estimada. El IVA impositivo es que creció un 41% interanual. En lo que va del año, igual, de todas formas, en lo que es el acumulado, la contracción sigue siendo por encima del 4%, si también lo tomamos 4,3% interanual, si lo tomamos de forma real, es decir, también descontando el efecto de la inflación, con lo cual la recaudación sigue complicada, revivió un poquitito en julio, pero los ingresos del Estado siguen sufriendo, sobre todo por parte de la actividad económica. Gracias, Euge. Tenemos que hablar de Ariana Grande, esta artista de 33 años, que tuvo un cambio físico notorio durante los últimos años, que más allá de las críticas y del hateo que siempre surge en redes sociales, también hay mucho de preocupación acerca de su salud, y sus fanáticos siempre están posteando y preguntando qué es lo que le pasa a Ariana Grande. Harta de todo lo que estaba y ese escrutinio público en las redes sociales, durante el fin de semana su agente de prensa había comunicado de que
Ariana Grande se iba a alejar de la exposición pública durante una temporada. Una vez que terminase su tour musical, se iba a alejar un tiempo. De hecho, ella tenía programado un musical para el año que viene y se bajó de ese musical para poder descansar y para salir justamente de este escrutinio. Durante esta gira, ayer ella estuvo tocando en Chicago y llevó un anuncio, un papel escrito donde se quiso dirigir a sus fans. El anuncio que se hizo ayer no fue una reacción impulsiva, es algo planeado, dijo Ariana Grande. Además contó que fue una decisión que viene analizando desde hacía mucho tiempo. No importa qué ruidos existan ahí afuera, nada podrá distorsionar mi realidad, ni ser más real para mí, ni menos real que este amor que compartimos, diciéndole a sus fans, ¿no? Una de las experiencias más sanadoras, hermosas y acertadas, especiales de mi vida son estos recitales y estos conciertos y esta comunión entre los artistas. La realidad es que siempre lo decimos nosotros, está mal mirar y opinar sobre cuerpos ajenos. En este caso particular, ella había adelgazado muchísimo, llamaba mucho la atención cuántos kilos había perdido, cuánto peso había perdido, e insisto con esto, había más un ojo puesto en cuanto a su salud, qué podía tener, qué le podía estar pasando, que a otra cosa. El cambio más drástico se dio desde ella en 2017. Durante uno de sus conciertos en Manchester hubo un atentado con un ataque de una bomba. 23 personas murieron y a partir de ahí ella empieza a tener como otra relación con el mundo del espectáculo y se empiezan a notar estos cambios físicos. La realidad es que ella nunca dijo abiertamente si tenía algún tipo de enfermedad, trastorno o alguna patología o lo que se quiera. Lo cierto es que sí le están afectando los comentarios y todo lo que se dice acerca de su cuerpo, así que decidió, no impulsivamente, dijo que se sentía muy bien, pero que necesita un tiempo lejos del ojo público. Now. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. X28 activada. Proteger tu casa es muy importante. Confía en los especialistas de X28. Ya monitoreamos miles de hogares en todo el país. Esto fue terrible robo y a la vista de todos. El VAR no revisa y no era penal. En el deporte nada es seguro, salvo tu hogar. Porque con la tecnología de Prosegur Alarms, la intrusión se detecta antes de que sea robo. Contrata hoy tu alarma y te regalamos una cámara y el seguro del hogar. Con Prosegur, disfruta cada partido desde donde quieras. Más info en prosegur.com.ar. No somos nadie. Información que suma claridad. Now. 97.9. 13.8, la sensación térmica en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Temperaturas bastante altas para esta época del año. Ya nos dijo Ezequiel, la lluvia y el tiempo se va a poner feo el jueves. Así que aprovechar este tiempo gris, que está mezquino. ¿Viste? No tenés ni sol, no tenés ni frío, nada, pero una humedad es como todo el raro. tiempo. Y una humedad muy alta. Muy alta. Mi hombro lo siente. Nuestros cabellos Sí, también. las rodillas. Las rodillas. Pero chicos, ustedes son muy jóvenes para tener esos Yo dolores. la siento igual. Dios mío. Estamos comunicados con Gabriela De Marco, ella es psicóloga, coordinadora de Red Psicoespacios, una red de profesionales de salud mental. ¿Y por qué? Porque muchas veces los hijos tenemos miedos que nos trasladan nuestros padres y los padres no saben tampoco cómo hacer para no condicionarnos con sus miedos. Viste que a veces tratan de ocultar que algo les pasa, pero eso termina siendo peor porque tenés que ser honesto con lo que le demostrás a tus hijos, pero entonces si soy honesto le voy a trasladar el miedo y no saben ahí cómo actuar. Por eso estamos comunicados con Gabriela para desandar un poco ese camino y para entender, bueno, ¿cómo hacemos para no condicionar a nuestros hijos de acuerdo a nuestros miedos? ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, Leonora. Hola, equipo. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, bienvenida primero. Gracias por tu tiempo. Y gracias a ustedes por la invitación. Por favor, ¿cómo hacen los padres para no trasladar los miedos a los hijos? Qué pregunta. ¿Cómo hacen? Es difícil. Porque siempre estamos como muy condicionados los sujetos por nuestra subjetividad, ¿no? Es muchas veces muy difícil no trasladar, literalmente no transmitir esos miedos.
literalmente. ¿Por qué? Porque cada persona está atravesada por su propia historia. Sí, está atravesada por su propia historicidad, por sus propios miedos, por sus propias fantasías, por sus temores, por sus angustias. Y es difícil, no por más que queramos, a través de palabras, a través de consejos, diferenciar lo que sería el cuidado del control, ¿no? Claro. Y en ese control que ejercemos, a veces sin darnos cuenta, siempre inconscientemente. Yo soy psicoanalista, así que les voy a hablar desde ese lugar donde yo trabajo. A veces inconscientemente se confunde el cuidado con el control. Claro. Sí, para que el otro no sufra, para que el otro no se frustre, para que no se equivoque. Y en eso en realidad lo que van son nuestras propias angustias y nuestras propias imposibilidades, ¿no? Gabriela, ¿cuánto de estos problemas o situaciones incómodas le ahorraríamos a nuestros hijos haciendo terapia? ¿O no? Claro. Se tenía que decir. Se tenía que decir y yo qué te puedo decir, muchísimo, porque justamente cortar ese patrón, ¿no? Claro, la posibilidad de que esto no se transmita tan literalmente, ¿no? Claro. Que lo traemos de mandatos, de creencias, de la forma en la que a nosotros mismos nos criaron, es poder reconocerlo. Claro. Y el reconocimiento que uno tiene de sus propias, entendiendo que el miedo es una emoción, ¿no? El miedo es una emoción normal. Esto es importante poner en orden, ¿no? Porque si no pareciera que hoy nos venden que no tenemos que tener miedo y no le tenemos que inculcar miedo a nadie. El miedo es una emoción lógica, normal, que nos sirve para la conservación, para cuidarnos. Claro. El tema es cuando eso excede. Eso que excede, eso que nosotros llamamos patológico, eso que después nos condiciona en la vida, nos impide la tolerancia a la frustración, nos genera angustias. Todo eso se trabaja en una terapia, y la terapia justamente lo que da es reconocer. ¿Sí? En una terapia uno se conoce, Ele. Claro. Y cuando uno se conoce, uno sabe, ¿sí? qué trae de su propia historia, ¿sí? de dónde viene eso, y quizás qué es lo que no puede transmitir o qué es lo que no quiere transmitir, ¿no? Ahora, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo puntual para ver cómo un padre, madre puede afrontar una situación donde tienen mucho miedo para no transmitírselo a los hijos. Uno de mis amigos le tiene pánico a las tormentas, y cada vez que hay tormenta y viento muy fuerte en su casa, se va abajo de una mesa de madera con los hijos y les pide que tienen que llevar, antes de ir abajo de la mesa, una botella de agua. Cuando los hijos le preguntaron, ya más grandes, che, papá, ¿por qué la botella de agua? Por si la casa se derrumba, tenemos que estar hidratados. Tremendo trauma le pasó, ¿no? ¿Qué habrá pasado en esa historia? ¿No? ¿Cuánto para trabajar ahí en un análisis? Pero ¿no? Sí, seguro, pero ¿cómo hace para...? La terapia no busca sacar el miedo, ¿sí? Esto es importante que sepan qué es lo que uno trabaja en una terapia. Uno trabaja cuáles son esas imposibilidades, cuáles fueron esos lugares donde nos hemos quedado ahí sin poder salir y poder dirigir nuestras vidas hacia otro lugar, ¿no? Y cuando uno puede dirigir la vida a eso, al lugar de la vida, obviamente que puede actuar de otra manera, ¿no? Esto es un miedo que el que me contás de tu amigo, un miedo muy inhibitorio, ¿sí? Trasladado desde su propia historia, desde las personas significativas que son para esos niños, que es él, prestado, es un miedo. Por eso a veces se pregunta si se heredan los miedos. Sí. No se heredan, pero se transmiten, ¿no? Dice un ejemplo literal, donde uno presta lo propio desde su propia constitución subjetiva, ¿no? Y bueno, probablemente esto que es prestado sea un factor
identificatorio para esos niños. ¿Y cómo Que haces después, para...? Bueno, cada niño hará de eso algo, ¿no? Claro. Cada uno con esas identificaciones, si uno es identificaciones de todas las personas significativas que tienen la vida, bueno, uno después con eso puede ser lo mismo, a veces puede repetir literal, o a veces puede hacer de su vida otra cosa, ¿no? ¿Y cómo haces cuando, por ejemplo, si el miedo es muy grande a las tormentas, cómo haces para no trasladarle ese miedo a tu hijo, a tu hija, cuando estás bajo una tormenta? Por eso te dije que el hacer no va a implicar en el momento, sino el hacer va a implicar el reconocimiento de que ahí no hay un miedo lógico, un miedo normal. Hay una diferencia abismal en la crianza de nuestros hijos, en la transmisión, en este cuidado y en esta protección que tenemos, de poder diferenciar qué es un miedo normal en diferentes etapas de la vida, ¿no? Porque no es lo mismo lo que uno le va a prestar a un niño en el primer tiempo de vida, tal cual, en la primera infancia, donde, no sé, un ejemplo que te doy, no sé, lo vas a ayudar a cruzar la calle porque todavía no lo sabe, claro. A un adolescente, no sé, los temores que pueden haber en el afuera porque todavía no lo saben sortear en diferentes momentos de la vida, qué es normal y qué es patológico, claro. ¿No? Porque el miedo a la tormenta, vos pensás que es el miedo a la oscuridad, a lo luminoso, a lo desconocido, es un miedo muy arcaico, muy infantil. Es un miedo que viene muy, muy de la primera infancia y de los primeros años de vida. Y reconocerlo implica poder decir, bueno, voy a tener que hacer algo con esto que me pasa. Y la terapia, Leonora, es el lugar propicio, claro que sí. Tal cual. Bueno, acá Lucrecia Grillo en el chat nos pone que hacer terapia y no tener miedo de enfrentar nuestra realidad. Totalmente de acuerdo. Gabriela, muchísimas gracias por tu tiempo y esta charla con nosotros. No, gracias por la invitación, cariños para todos. Gabriela de Marco, psicóloga, coordinadora de Red Psicoespacios, una red de profesionales de salud mental. 3:58, hasta aquí hemos llegado. Le agradecemos a todos los que van del otro lado y le agradecemos puntualmente a nuestra querida Lu Méndez por hacerse cargo de la operación técnica. Community Manager Sol Leguizamón y Guadalupe Anaí. En la producción, Diego Bueno, Joaquín Villanustre, Juan Guiñasqui y Augusto Sana. En el control de video, Mayra Ferrari, Diego Strack, Matías Massati, Gustavo Cordero, Jano Pereira, Edgardo Sánchez, Adrián Colombini, Miranda Grimó y Augusto Lesca. Se quedan con Coworker, que ya están los chicos preparándose para hacerles compañía hasta las 17 horas. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana a las 10, como todos los días, con nuestro capitán, el señor Juan Pablo Barsky. Now. Obsesivo de la limpieza del auto, experto en abrillantar neumáticos, fundamentalista de la microfibra. Vos, que bajarías del auto al que abra un paquete de galletitas, necesitas un seguro que lo proteja con el mismo nivel de detalle. Para eso Zurich Auto cuenta con Z-Track, un sistema de autogestión que te ayuda a resolver rápido y a seguir minuto a minuto tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich Argentina, Compañía de Seguros, Sociedad Anónima, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0228. BAX, quiero renovar mi licencia. BAX, ¿qué planes hay para esta noche? BAX, quiero habilitar mi negocio. Ahora podés hablar con la ciudad. Llegó BAX, la nueva app con inteligencia artificial para trámites, turnos, agenda de eventos, soluciones personalizadas y mucho, mucho más. Descargala y disfruta de la nueva forma de vivir la ciudad. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde. La radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio.
Baquiano Almacén presenta sus boxes gourmet, una propuesta exclusiva con vinos seleccionados, quesos y fiambres premium, pensada especialmente para regalar y compartir. Recibí atención personalizada en sus locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Hacé tu pedido por Instagram en @Baquiano Almacén. Baquiano Almacén, el almacén de tu barrio. Nuevo Curflex Advance, tecnología micelar, con cúrcuma novasol, que ayuda a reducir la inflamación articular, y colágeno UC2, que favorece la regeneración natural del cartílago, llegando más rápido a la causa del dolor, potenciando el alivio. Curflex Advance. Desde Buenos Aires, Now 97.9. Música pensada para vos. Now. Now.